Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a otro nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile y esta vez conectando con lo que hemos tratado hace muy pocas fechas, de nuevo sobre inteligencia artificial. Si quieres y tienes en particular interés por alguna de las temáticas del canal de Alfonso Fraile, por ese motivo es por el que he creado las listas de reproducción. Si no te interesan los coches eléctricos, pero te interesan las energías renovables, tienes una playlist con los vídeos de energías renovables. Yo los he organizado todos, del más reciente al más antiguo, pero tú puedes alterar el orden como quieras. Yo lo he puesto así para que estés al corriente de las últimas novedades, nada más. Pero tú puedes reproducirlos en el orden que quieras. Y por cierto, aprovecho también para recordarte que la pestaña de comunidad ya está habilitada, voy poniendo preguntas y cuestionarios a medida que se me van ocurriendo. Muy bien, pues vamos hoy al grano. En el anterior vídeo de inteligencia artificial, que te recomiendo que veas porque te va a situar bien en contexto, básicamente te expliqué lo que es un GPT, te expliqué las diferencias entre unas inteligencias artificiales y otras, siempre en contexto, y te hablé también un poco del estado actual y de cómo van de avanzadas, a la vez que mencionaba en concreto una cosa que se me acaba de olvidar, pero que la voy a mirar, que es, la inteligencia artificial generativa, un tipo de inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a hablar del entrenamiento de la inteligencia artificial, cómo se entrenan las inteligencias artificiales. En primer lugar, como las hay de distintas clases, no todas tienen un entrenamiento idéntico, pero sí que hay unos patrones comunes que son los que te quiero contar. Tengo mucho interés en que vayas comprendiendo el tema de las inteligencias artificiales, porque ha venido para quedarse y vamos a ir viendo cómo se descubren cosas nuevas y mejoras permanentemente, continuamente. Esto es una realidad, es un hecho. Entonces, la forma de entrenar las inteligencias artificiales es muy similar a la que tenemos los seres humanos. Y empiezo contándote el primer ejemplo. ¿Cómo aprende una inteligencia artificial a saber lo que es un león, un perro, un gato, un ratón o un elefante? Viendo imágenes, imágenes, imágenes. Miles y miles y miles de imágenes, de hecho. ¿Cómo aprende una niña o un niño, cuando son bebés, a saber lo que es un león, un perro, un gato? Viendo imágenes. Solo que en este ejemplo concreto resulta que los seres humanos aprendemos más deprisa que las inteligencias artificiales, porque una inteligencia artificial necesita ver muchos miles de fotografías y rara vez que yo sepa o que pueda intuir, las personas cuando hemos sido bebés hemos visto semejante cantidad de miles de imágenes para aprender lo que es un elefante y distinguirlo de un perro, de un gato y de un ratón. Necesitamos muchas menos imágenes. Luego, no en todos los aspectos las inteligencias artificiales son más rápidas que las humanas. El ejemplo básico en cuanto a cálculo, sí. Si tú quieres multiplicar 3 por 4, no necesitas una máquina y tu mente lo hace al instante. Si necesitas multiplicar dos números de 8 cifras, tardarías un buen ratillo haciéndolo, y una máquina, las calculadoras del año 1950 ya lo hacían en pocos segundos, las inteligencias artificiales de hoy lo hacen en un instante. Le das al intro y ya tienes el resultado. Luego en eso sí que son mucho más rápidas y son muy útiles además para multitud de tareas. Yo, como estoy leyendo no uno ni dos, sino 6 libros de inteligencias artificiales, pues te iré contando resúmenes. Y en el de hoy en particular, que está centrado en el aprendizaje, te he contado el tema de las imágenes. Pero es muy importante una distinción, como de costumbre en este canal, de conceptos. Y es un algoritmo de una red neuronal. Tienen semejanzas y tienen diferencias, pero para simplificar un poco sin perder rigor, empiezo por el final. Básicamente, una red neuronal es un conjunto de algoritmos, un poquito sofisticado, pero un conjunto. Un algoritmo nada más es una estructura de datos organizados con una serie de instrucciones de tareas para que cuando tú preguntas te responda. Si necesitas averiguar algo, tienes que saber algo, resolver un problema, esas inteligencias artificiales se entrenan para que te respondan a tu problema. Y así es como funcionan. Mientras que una red neuronal pretende imitar un poco, mediante la computación también y mediante instrucciones de software, de lenguaje de programación, que es el lenguaje que realmente entienden las máquinas, el suyo, ¿vale?
y pone en relación unos algoritmos con otros, lo que hace que sea más sofisticada. Es curioso porque las redes neuronales se descubrieron y se desarrollaron históricamente antes que los algoritmos, pero se descartaron. En aquel entonces la tecnología no permitía tanta interacción y tanta complejidad, no se habían descubierto todas las cosas que se han descubierto a fecha de hoy y en su momento se descartaron. Se han vuelto a retomar con mucha fuerza y con mucha intensidad. Ahora, te he puesto el ejemplo de los animales. Ahora vamos a ir con otros ejemplos, que para que no se me olviden algunos de los que hemos empleado. El primero, en el lenguaje máquina. Una misma frase corta, no espera, significa dos cosas muy distintas. Una cosa es no, espera, que quiere decir no hagas esto, espera a que yo te dé más instrucciones. Y otra cosa es decir no espera, que quiere decir que una persona no espera a otra si no llega a tiempo a una cita, se marcha. Bien, pues para que la máquina entienda esto, puedes ponerle la coma porque ya hoy están entrenadas y más o menos lo entienden y un espacio, pero lo ideal es, si utilizas Windows, por ejemplo, en el lenguaje máquina, Alt /vertical 124 y ahí tienes el espacio que el lenguaje máquina entiende. Fíjate que son las dos mismas palabras, son cosas muy simples. Luego, otro entrenamiento. ¿Cómo entrenan los algoritmos? Pues entrenan de la siguiente forma. Te dicen qué es lo que tú quieres e intentan responderte. Por ejemplo, si usas Spotify, como es mi caso, tú escuchas canciones y el algoritmo de Spotify, que tiene también algoritmo y redes neuronales, ¿qué hace? Intenta buscar canciones que te puedan gustar porque sean semejantes. ¿Y cómo sabes si son semejantes? Pues porque tienen combinaciones de notas musicales parecidas y en un orden parecido. Pero al principio, yo te puedo decir con mi experiencia propia, que llevo 8 años con Spotify, los 2 o 3 primeros años realmente me recomendaban canciones de las cuales la mayoría no me gustaban, o nada o casi nada. Pero a fecha de hoy es cierto que la inmensa mayoría de canciones que me recomienda me gustan, mucho o bastante. ¿Qué ha pasado durante todo este transcurso? Que yo he interactuado muchísimo con Spotify y que Spotify en particular tiene un algoritmo lo llaman colaborativo. Como hay varias clases de inteligencias artificiales, pues cada una lleva su nombre y su etiqueta. Pero en fin, en cuanto al entrenamiento te diré que tampoco se han deslomado mucho ni estrujado mucho las neuronas. Hay entrenamiento que lo llaman supervisado, no supervisado y semi-supervisado. Como ves, no es mucho más allá. Luego, el deep learning, del que ya te hablé en uno de los vídeos iniciales de inteligencia artificial, el aprendizaje profundo se asocia ya sí hoy con redes neuronales más que con algoritmos. ¿Y qué pasa cuando tú juntas muchos algoritmos? Que además de las instrucciones que tiene cada algoritmo a título individual, la red neuronal hace que esos algoritmos interactúen entre sí y de ahí sale otro tipo de respuesta más. Entonces eso lo hace un poco más sofisticado, un poco más complejo, pero tampoco mucho más. Y lo mismo que te he contado con Spotify lo puedes hacer con tu plataforma de streaming para ver películas o series, Amazon, Netflix, la que sea que utilices. ¿Cómo sabes si una película o una serie te puede gustar o no para recomendártela? Por otras que has visto tú y porque esa última que has visto tú la ha visto mucha más gente. Y entonces busca y dice, ¿qué otras cosas ha visto esa gente a la que también le ha gustado esa serie? Pues esta y esta. Pero resulta que aunque esa serie te gustara a ti y a otras personas, a esas otras personas también les ha gustado una peli que luego a ti te la han recomendado y no te ha gustado. Por lo tanto, ¿qué hace? Ir probando, prueba, error, hasta que llega a prueba acierto. Y así aprende. No sabemos cómo, no sabemos por qué, pero sabemos que acaba funcionando. ¿Para qué son importantes las redes neuronales? Y con esto voy a ir terminando. Por ejemplo, para construir un puente, para construir un avión, para fabricar un coche, para fabricar un ordenador, para fabricar un smartphone. Lógicamente, el entrenamiento que se hace ahí es enorme, porque cuanto antes llegues a conseguir miles o decenas de miles de muestreos, antes va a ir afinando la respuesta. De manera que, si no me dejo nada, que creo que no, te he explicado las diferencias y las semejanzas, y esto es lo que pretendo, que tengas una visión de conjunto. Para mí es muy importante la tarea de divulgación de este canal, que los árboles de los millones de noticias que hay no te impidan ver el bosque de la realidad en su conjunto, ¿vale? Un placer, recuerda que estás en un canal de libertad con principios y que te vaya muy bien. ¡Chao!